Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del actual sistema internacional, China sigue siendo un factor fundamental, no solo por la situación de su régimen interno, el Partido Comunista Chino que domina la economía, y con los cambios que han tenido después de Xi Jinping, sobre todo ahora el presidente nuevo, ha tenido que impulsar ese vínculo entre el socialismo, comunismo y algunos logros del capitalismo, como es la propiedad privada y también la libre empresa. Dentro de este cuadro de China hoy en el escenario mundial, naturalmente que está cercano a Rusia y por supuesto sin romper con Estados Unidos a diferencia de Rusia o con la Unión Europea, porque China tiene un sentido pragmático de las relaciones internacionales. Precisamente mañana vamos a tener un programa especial con el señor embajador de China en Venezuela y vimos el recorrido de las relaciones entre China y Venezuela y sobre todo el tema difícil de Taiwán, con lo cual el presidente Xi Jinping está buscando ayuda en muchos países del mundo y Naciones Unidas pues reconoce una sola China. De ahí el problema tiene que enfocarse de esa manera y mañana vamos a hablar en profundidad sobre esto con el señor embajador de China en Venezuela. Pero hoy tenemos que informar que el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que al visitar a Rusia su relación con ese país es propicia para la paz mundial y abogó por reforzar la cooperación al recibir a Vladimir Putin. Y naturalmente este encuentro entre Vladimir Putin y el presidente chino se da dentro de la situación de Ucrania y Rusia por la guerra e invasión de Rusia a Ucrania y también en el conflicto del Medio Oriente que necesita de los grandes actores internacionales y naturalmente Rusia y China son factores esenciales en esta confrontación. La relación de China con Rusia es propicia a la paz mundial. Eso aseguró el jueves el presidente chino Xi Jinping al recibir en Pekín a su homólogo ruso Vladimir Putin. Xi, que ha ignorado las críticas occidentales por esta alianza, se refirió a su invitado como un viejo amigo y abogó por una solución política para la guerra en Ucrania. China espera con interés el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo y seguirá desempeñando un papel constructivo a tal fin. Se trata del primer viaje al extranjero de Putin desde su reelección en marzo y su segundo en medio año a China. Pekín es un sostén económico vital para Rusia después de las sanciones impuestas por los países occidentales por su ofensiva en Ucrania. Agradecemos a nuestros amigos y colegas chinos las iniciativas que están presentando para resolver este problema. Pekín se reivindica como un actor neutral de la guerra de Ucrania, pero recibe críticas de Occidente por no haber condenado la invasión y por haber reforzado su cooperación económica con Moscú. China suele reclamar que se respete la integridad territorial de todos los países, incluyendo implícitamente la de Ucrania, pero también ha pedido que se tengan en consideración las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Y dentro de este esquema de las relaciones internacionales y geopolítica mundial, recordemos que el presidente Xi Jinping estuvo en Europa, habló con el presidente Macron, llegaron a acuerdos muy importantes, una relación muy cercana, e igualmente estuvo en Hungría y en Serbia, es decir, sin romper con Occidente, también el presidente Putin, que tiene la confrontación, viajó hasta China para encontrarse con el líder Xi Jinping, que es el factor más importante en este momento, pasará a ser la primera economía del mundo y en ciencia y tecnología avances extraordinarios, pero naturalmente que al margen de lo que pase en esta relación del Medio Oriente o el Extremo Oriente o lo que pase en Rusia y Ucrania, sigue el proceso electoral en los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y su rival republicano Donald Trump van a tener, como está establecido siempre en la política de Estados Unidos, debates electorales en su carrera por la Casa Blanca. El primero de ellos será el 27 de junio y es importante en la democracia confrontar las ideas, los programas. Por eso en América Latina también se ha puesto obligatorio los debates de los candidatos principales a la presidencia de la República, en el caso de otros países, los que son candidatos a primer ministro, porque dan la situación de presentar el programa, las reformas, los éxitos o los fracasos, si tienen gobiernos ya realizados y van a la reelección, que son pocos países, pero también el debate ayuda a clarificar particularmente los programas de gobierno y la acción política del futuro. Veamos esta información desde Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump se dicen listos para debatir. El presidente de Estados Unidos propuso el miércoles a su predecesor y rival para las elecciones de noviembre tener dos encuentros cara a cara en los próximos meses.
Donald Trump perdió 2 debates conmigo en 2020 y desde entonces no se ha presentado a debatir. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Dame un gusto, amigo, lo haré incluso 2 veces. Elige las fechas, Donald, sé que estás libre los miércoles. De inmediato, Trump respondió al desafío, afirmando en su plataforma Truth Social que está listo y con ganas de enfrentar a Biden. La cadena televisiva CNN anunció que el primer debate se celebrará el 27 de junio en su sede de Atlanta, sin público presente en el estudio. El segundo debate será el 10 de septiembre y tendrá como sede el canal ABC. Trump dijo haber aceptado una invitación del canal conservador Fox News para realizar un tercer debate, que rechazó la campaña de Biden. El presidente también se opuso a los 3 encuentros propuestos por la Comisión Bipartidista de Debates Electorales de Estados Unidos y programados para los meses de septiembre y octubre. El equipo del presidente criticó a la comisión por haber sido incapaz de hacer respetar en 2020 los lapsos para las intervenciones de cada candidato. Por ello, la campaña demócrata planteó reglas estrictas, como mantener los micrófonos apagados fuera del tiempo asignado para evitar que hable uno sobre el otro. Dentro de esta situación de la política también se recurre a la inteligencia artificial, a la robótica. Naturalmente que el factor más agravante es el tema militar. Por eso en China, en Rusia, en Estados Unidos, las 3 potencias fundamentales, pero también en Francia, Inglaterra y la Unión Europea hay desarrollo de la inteligencia artificial, pero con reglamentaciones precisas y sobre todo con el mandato ético de utilizarla para el bien del hombre y en función de los hechos humanos, de la democracia, de la justicia y de la libertad, y no convertir la inteligencia artificial en un instrumento más de la política o de la economía, e incluso en el aspecto jurídico los estados tienen que reglamentar la inteligencia artificial y en eso están trabajando las universidades, tomando como modelos el caso de la Unión Europea, el reglamento que acaban de aprobar. Y en las universidades esta materia se ha abierto al estudio en profundidad en las distintas ramas y en las dimensiones que tiene la inteligencia artificial, la robótica y todos los demás recursos de los mecanismos TIC, que son todas las técnicas de la información y la comunicación. Hoy en el análisis vamos en profundidad sobre este tema y después tendremos los invitados de siempre. Ya regresamos. Hoy comenzamos con un artículo sobre el filósofo coreano que es profesor en Alemania, Byung-Chul Han, en un libro que es interesante leer, se llama En el enjambre, donde se refiere al cansancio de las sociedades modernas, a los efectos de la pandemia que sufrimos del COVID-19 y toda la temática de la muerte. Además, todo esto relacionado con el mundo digital que la sociedad vive en los últimos tiempos. Allí señala la dimensión ética de un nuevo mundo virtual y la necesidad de reglamentar internacional y nacionalmente la inteligencia artificial. Hay intentos y sobre todo preocupaciones de los estados en reglamentar esta actividad, como también en los organismos internacionales, especialmente la UNESCO se ha preocupado y ha dado un reglamento para los países miembros, 27 estados de la Unión Europea. Hemos pasado de la sociedad evolutiva a la realidad descriptiva de lo virtual con la robótica, la Big Data y la inteligencia artificial. Después de la primera pandemia del COVID-19, lo digital se ha impuesto en áreas como la educación, la medicina y el trabajo. El espacio virtual necesita la regulación jurídica y sus proyectos de ética sin descuidar el uso militar del ciberespacio, como ya lo estamos viendo en el conflicto Rusia-Ucrania y en el del Medio Oriente. El derecho nacional e internacional debe responder a estas nuevas realidades y ante el fenómeno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, con la protección necesaria a los derechos fundamentales de la persona humana, con leyes, tratados e instituciones multilaterales. Así ha procedido, como decíamos, la Unión Europea a nivel comunitario y en las constituciones de los 27 estados donde se han buscado una dimensión jurídica y reglamentaria para las políticas públicas y privadas en el uso y manejo de estas tecnologías, inclusive previendo los futuros procesos de las interfaces que puedan haber entre el cerebro y los ordenadores. Esta era digital se ubica en la posmodernidad y en un nuevo ecosistema de usos y escalas de inmediatez y cercanía y de plena información. Esta aceleración de la tecnología y la búsqueda de resultados hace realidad la superación del tiempo y del espacio con aceleración numérica en sociedades complejas. Puede asimilarse a lo expresado por Zygmunt Bauman, un teórico y filósofo, quien señalaba que la descripción de las sociedades líquidas que impiden la estabilidad de la vida social por la incertidumbre y por la inmediatez. Para Bauman, las personas renuncian con facilidad
a la realización de una expresión auténtica de libertad y deja de lado la reflexión sobre valores como la verdad, la bondad y además la justicia. El Estado ha ido perdiendo la gobernabilidad y la nación su unidad y su legitimidad, dejando todo al mercado digital. Por eso la necesidad de la ingeniería y la arquitectura jurídica en esta nueva realidad.